Buenos días a todas y a todos. Yo soy María La Rosa, que soy farmacéutica del Hospital Valdebrón, y es un placer daros la bienvenida a esta que es la última sesión de los desayunos de GEDEFO, de la segunda parte. En este caso, hoy tenemos un desayuno con las expertas y ellas nos hablarán sobre el síndrome mielodisplásico y las últimas novedades en este área. Me gustaría dar las gracias a GEDEFO y a la SED por la organización, a los patrocinadores por el apoyo y sobre todo a nuestras ponentes por su tiempo. Ellas son Antonieta Molero Jordi, que es hematóloga del Hospital Valdebrón, que se dedica a la patología mieloide, concretamente al síndrome mielodisplásico y a la leucemia mieloide aguda. Además está realizando su tesis doctoral sobre la fisiopatología del síndrome mielodisplásico, o sea que es un lujo tenerla hoy aquí con nosotras. Y también hablará Carla Alonso Martínez, que es compañera del servicio de farmacia, que trabaja en la unidad de oncohematología, bueno, y concretamente dedica su tiempo a la hematología clínica y es responsable de la unidad de terapias avanzadas. No me enrollo más y doy paso a las presentaciones. Simplemente recordaros que podéis ir poniendo vuestras preguntas en el área de preguntas y respuestas y haremos todas las preguntas juntas al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y doy paso a las ponentes. Bueno, muchas gracias, María. Me sumo también a tus agradecimientos a GDFO por la invitación a dar esta charla y poder hablar un poco de los síndromes mielodisplásicos desde la parte del hematólogo y desde la parte clínica. Un segundo. Vale, pues esta es la agenda que vamos a manejar y de lo que vamos a hablar durante nuestra charla. Los síndromes mielodisplásicos es una enfermedad clonal heterogénea de la médula ósea que se va a caracterizar por una médula ósea normo o hipercelular originada por una hematopoiesis ineficaz que nos van a dar unas citopenias consecuentes y además vamos a ver en la médula ósea variable displasia en las diferentes células hematopoyéticas. Según el riesgo que vamos a ver más adelante de cómo se clasifica, tendrá un riesgo variable de transformación a leucemia mieloide aguda durante la evolución de los síndromes mielodisplásicos. Generalmente vamos a ver 4 casos por cada 100.000 habitantes al año. En nuestro centro vemos unos 40 casos al año aproximadamente en todos los tipos de síndrome mielodisplásico y la mediana de presentación es los 74 años, sobre todo en España. Y el 62% de los pacientes que se diagnostican son varones. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se originan los síndromes mielodisplásicos? Los síndromes mielodisplásicos, como ya he dicho anteriormente, la mayoría de la población van a ser pacientes mayores. Entonces, se sabe que en estos pacientes y que con la edad vamos a tener una inflamación crónica. Esta inflamación crónica aumenta en nuestro sistema inmunitario, sobre todo las células T citotóxicas. Además, aumenta otras células que vemos aumentadas a nivel de la médula ósea, que son las mieloides supresoras, que estas van a originar diferentes citocinas y citoquinas inflamatorias y factores de oxidación. Y con esto lo que vamos a ver al inicio de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo es una celularidad aumentada, como había comentado anteriormente, con un aumento de la apoptosis, que es lo que va a dar las consecuentes citopenias que vemos a nivel de la sangre periférica. A medida que el síndrome mielodisplásico va evolucionando, sabemos que el sistema inmunitario entra en un periodo de exhaustión. Deja de tener esa hipervigilancia y todas las mutaciones que vamos a tener, además de la inestabilidad genómica, va a conseguir que haya una expansión clonal con la consecuente progresión a síndromes mielodisplásicos de alto riesgo o leucemia mieloide aguda. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos? Pues lo más importante y hasta el día de hoy la técnica que se utiliza para el diagnóstico es la citología. Ver la displasia a nivel del microscopio óptico, que la podemos ver en una o en más series hematopoyéticas y tiene que estar presente en más del 10%, aunque sea en una de estas series, bien sea en la línea eritroide, mieloide o megacariocítica. Además, tiene que ir acompañada de las citopenias para poder hacer el diagnóstico. Estas citopenias las vamos a hablar cuando tenemos una hemoglobina menos de 10, plaquetas menores de 100.000 o neutrófilos menos de 1.000. Por supuesto, como cualquier diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ya que pueden haber otras causas de displasia a nivel de la médula ósea. Y ver displasia en las células hematopoyéticas no es patognomónico de un síndrome mielodisplásico y se tiene que acompañar, como ya he dicho anteriormente, de las citopenias consecuentes.
Además, sabemos que son pacientes mayores, que tienen comorbilidades, que toman otros medicamentos y algunos medicamentos o enfermedades autoinmunes pueden originar displasia a nivel de la médula ósea. Por tanto, además de la citología, utilizamos otras técnicas que no nos van a dar un diagnóstico certero o no tienen ninguna alteración patognomónica del síndrome mielodisplásico, pero que haciendo un diagnóstico integrado nos van a ayudar a hacer la conclusión y dar el diagnóstico del síndrome mielodisplásico. A nivel de la clínica, los pacientes van a presentar los síntomas derivados de la citopenia, sobre todo síndrome anémico, sangrados cuando las plaquetas son menor de 20.000 o infecciones de repetición cuando los neutrófilos están por debajo de 500. ¿Cómo vamos a clasificar los síndromes mielodisplásicos? La última clasificación en la que utilizamos actualmente es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2017. Esta va a utilizar diferentes variables para dar 6 entidades diferentes dentro de los síndromes mielodisplásicos. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas por cuestión de tiempo, simplemente saber que hay 2 muy importantes, que es el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, bien sea con displasia en una sola línea o displasia en más de una línea, y el síndrome mielodisplásico 5Q. ¿Por qué son importantes estas 2 entidades? Ya que tienen un pronóstico diferente al resto de los síndromes mielodisplásicos y se caracterizan por ser síndromes mielodisplásicos de buen pronóstico, con un tratamiento dirigido que tiene muy buenas respuestas al tratamiento casi en el 80% de los pacientes. La citopenia más frecuente que vamos a encontrar en estos dos entidades es la anemia y por tanto, como veremos más adelante, es el tratamiento que vamos a instaurar. Para dar el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos tenemos que ver en la médula, con sideroblastos en anillos, perdón, tenemos que ver en la médula ósea que haya más de un 15% de sideroblastos en anillo o entre un 5 y un 10% de sideroblastos en anillo cuando tenemos presente la mutación del SF3B1. Y para dar el diagnóstico del síndrome mielodisplásico con 5Q, tenemos que ver a nivel de la citogenética a la delección del brazo largo del 5Q aislada o más una mutación que no incluya alteraciones del cromosoma 7. Además de la clasificación, es importante saber cuál es el índice pronóstico que va a tener nuestro paciente, ya que según esto vamos a hacer el tratamiento de los mismos. El índice pronóstico que utilizamos a día de hoy es el IPCSR, que incluye estas variables que podemos ver en el cuadro de la izquierda, que va a estudiar la citogenética, el porcentaje de blastos que vamos a tener en la médula ósea y las diferentes citopenias, tanto la profundidad de las citopenias como el número de citopenias que vamos a encontrar. En el cuadro de la derecha podemos ver el riesgo citogenético que van a tener las diferentes alteraciones que se pueden presentar. No voy a entrar tampoco en detalle en ellas, simplemente saber que las alteraciones del 7 o alteraciones complejas donde tengamos más de 3 alteraciones en el cariotipo se consideran de muy mal pronóstico. Entonces, debido a cada una de estas variables, nos va a dar una puntuación diferente clasificando a los síndromes mielodisplásicos de muy bajo, bajo, intermedio, alto o muy alto. Y esto es importante ya que, como podemos ver en esta gráfica, dependiendo del factor del índice pronóstico, la supervivencia del paciente y el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda es bastante variable y heterogénea entre ellos, siendo aquellos pacientes de muy bajo riesgo de una mediana de supervivencia de 6 años, mientras que en los de alto riesgo la mediana de supervivencia es menor de 10 meses, con un alto mayor porcentaje de progresión a leucemia mieloide aguda. En los últimos años, gracias a las nuevas técnicas de secuenciación masiva que lo que hacen es estudiar en mayor profundidad las mutaciones que puedan presentar nuestros pacientes, generalmente los pacientes con síndrome mielodisplásico al diagnóstico un 30 o un 40% van a presentar alteraciones citogenéticas, mientras que un 80% llegamos a detectar, gracias a la secuenciación masiva, mutaciones en nuestros pacientes con síndrome mielodisplásico, que como ya dije anteriormente no son patognomónicas de los mismos, pero sí que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. No solamente nos ayudan al momento del diagnóstico, sino que sabemos que hay ciertas mutaciones, como es la mutación del TP53, que tener más de 3 mutaciones identificadas o otras mutaciones como las XL1, el DNMT3-alfa, nos pueden indicar peor pronóstico. Hasta el día de hoy no hay un consenso internacional claro que nos diga cómo utilizar estas mutaciones y cuándo debemos tratar o no debido a las presencias de las mismas. Pero se está trabajando y ya se ha comentado en los últimos congresos, sobre todo en el Congreso Europeo de Hematología que se celebró la semana pasada, el introducir estas alteraciones moleculares al nuevo índice pronóstico y hacer un IPCSR molecular para que nos ayude
a decidirnos sobre el tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo intermedio que muchas veces no sabemos dónde clasificarlos y que si tiene la presencia de algunas de estas mutaciones de mal pronóstico ya nos indica que podemos iniciar un tratamiento como si fuera de alto riesgo. Otros factores que también van a ser de mal pronóstico, aunque no están dentro de los índices pronósticos, es la ferritina elevada, porque se sabe que tener la ferritina elevada disminuye la supervivencia global, como veremos más adelante, y la fibrosis a nivel de la médula ósea. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico y clasificados a nuestros pacientes, ¿cómo los vamos a tratar? Aquellos pacientes que son de bajo riesgo, lo que vamos a intentar realizar es mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar esas citopenias que los pacientes están presentando. Como ya he dicho, la citopenia más frecuente es la anemia, por tanto, vamos a hacer tratamientos para mejorar el síndrome anémico y dentro de ello vamos a hacer también tratamiento de soporte con transfusiones. En los pacientes de alto riesgo, como tienen mayor riesgo de progresión a la leucemia amiloide aguda, aquí sí que nos interesa modificar la historia natural de la enfermedad para evitar esta progresión. Y el tratamiento de soporte lo vamos a hacer en ambos pacientes. El tratamiento de soporte es sobre todo con transfusiones y no es un tratamiento que vaya a curar el síndrome mielodisplásico, simplemente lo que nos va a hacer es soportar o manejar esas citopenias que los pacientes van presentando mientras tenemos una respuesta con los tratamientos que tenemos que instaurar. Los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, ¿qué tratamiento vamos a utilizar? Como ya he dicho anteriormente, son aquellos que no tienen alteraciones biológicas, tanto citogenéticas como moleculares adversas, no tienen trombocitopenias o neutropenia graves, y la indicación va a estar dada cuando tengan citopenias importantes, por ejemplo, hemoglobina menor de 10, plaquetas menor de 30.000 o los neutrófilos menor de 500. El primer tratamiento que vamos a instaurar en estos pacientes es el tratamiento de soporte, como ya lo había dicho anteriormente, las transfusiones cuando tengan dependencia transfusional. ¿Qué es la dependencia transfusional? Se conoce dependencia transfusional como aquellos pacientes que tienen transfusión de más de 4 igual o más 4 concentrados de Matías en 8 o 16 semanas. También vamos a dar como tratamiento de soporte en todos los pacientes la quelación, como veremos más adelante, y podemos utilizar también análogos de trombopoyetina y factores de crecimiento, aunque estos últimos dos no están aprobados en los síndromes mielodisplásicos. Las transfusiones las vamos a dar a todos los pacientes. En aquellos pacientes que son candidatos a trasplantes vamos a ser mucho más estrictos por evitar la sobrecarga férrica y lo vamos a hacer la transfusión de Matías cuando tengamos hemoglobinas menos de 8 gramos sobre decilitro o menos de 9 para aquellos pacientes que sean cardiópatas y las plaquetas cuando son menor de 20.000 o los pacientes presentan sangrados. ¿Cuándo vamos a instaurar el tratamiento quelante? El tratamiento quelante lo vamos a hacer cuando sepamos que la supervivencia del paciente es mayor a 1 año y lo hacemos para evitar que haya una sobrecarga férrica con la consiguiente disfunción hepática y cardíaca, sabiendo también que de por sí ya estos pacientes son pacientes mayores con comorbilidades y que esta afectación puede disminuir de manera importante la calidad de vida. El tratamiento quelante lo vamos a iniciar cuando tengamos una alta carga transfusional con más de 10 concentrados de Matías, presente niveles de ferritina mayor de 1000 nanogramos por mililitro y además este nivel de ferritina esté acompañado con un índice de saturación de transferrina mayor del 60%, ya que en ocasiones la ferritina es un reactante de fase aguda y puede estar aumentado por otras enfermedades concomitantes. El tratamiento lo debemos controlar de manera mensual, haciendo control de ferritina y de índice de saturación de transferrina mensual y se va a ajustar cada 3-6 meses. Y lo vamos a mantener hasta encontrar el objetivo que es tener una ferritina por debajo de 500 nanogramos mililitros. Como ya he dicho anteriormente, la citopenia más frecuente en los síndromes mielodisplásicos es la anemia, por tanto, el tratamiento que está aprobado a día de hoy para todos los síndromes mielodisplásicos cuando presentan dependencia transfusional o hemoglobina menor de 10 son los análogos de la eritropoyetina. La indicación, como ya le he dicho, es la hemoglobina menos de 10. La respuesta a los análogos de eritropoyetina es bastante variable, entre un 50 y un 60% de los pacientes van a responder a los análogos de eritropoyetina y la duración de aquellos pacientes que responden suele ser alrededor de 2 años. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta a la misma? Tenemos unos criterios que ya los comentaré en más detalle más adelante, que son los del International Working Group 2006, que nos indican la respuesta que podemos conseguir con los análogos de eritropoyetina, básicamente es conseguir la independencia transfusional o el aumento en 1.5 gramos sobre decilitro de la hemoglobina basal. Y esta respuesta debe evaluarse cada 8 o 12 semanas. Si a las 8 o 12 semanas de estar en tratamiento con análogos de eritropoyetina nosotros no hemos conseguido respuesta, se sabe que en aquellos pacientes, sobre todo
que son síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo con sideroblastos en anillo, añadir a factores de crecimiento a los análogos de eritropoyetina, consigue un porcentaje de pacientes que podrán responder al tratamiento y conseguir la independencia transfusional. Una vez que conseguimos una respuesta con una hemoglobina mayor de 12, el tratamiento con análogos de eritropoyetina debe suspenderse y mantenerse suspendido hasta que consigamos una nueva determinaciones de hemoglobina, otra vez igual o menor a 10. Y se debe iniciar la dosis a una dosis menor de la que llevábamos anteriormente. Hay algunos criterios que utilizamos para saber cuáles son los pacientes que tienen mayor probabilidad de responder a los análogos de eritropoyetina. Y estos criterios van a ser básicamente la eritropoyetina sérica y el nivel de transfusión que reciban los pacientes antes de iniciar el tratamiento. Se sabe que aquellos pacientes que tengan alta carga de transfusiones y una eritropoyetina sérica mayor de 500, la probabilidad de respuesta es mucho menor, menos de un 10%, con una duración de la respuesta menos de 3 meses. Entonces, en estos pacientes, a menos de que no tengamos ninguna otra opción de tratamiento, no les ofreceremos el tratamiento con análogos de eritropoyetina. Lo que pasa es que hasta hace muy poco tiempo la única aprobación que teníamos para estos pacientes es los análogos de eritropoyetina, y en muchas ocasiones intentamos ver si hay, aunque sea en un porcentaje, no conseguir la independencia transfusional, pero sí disminuir la carga de transfusiones que van recibiendo los pacientes y por tanto reducir la carga de la sobrecarga férrica. Además de los análogos de eritropoyetina, como ya he dicho anteriormente, hay síndromes mielodisplásicos, entidades características como los del síndrome de 5Q, que van a tener un tratamiento diferente al resto de los síndromes mielodisplásicos. El síndrome 5Q es el mejor caracterizado y con fisiopatología más clara. Se caracteriza porque tiene una alteración, una delección en el brazo largo del 5Q. Tiene un curso clínico prolongado, el riesgo de evolución es favorable, con menor riesgo de evolución a una leucemia mieloide aguda. La principal alteración es la anemia y de manera concomitante vamos a ver trombocitosis, y la neutropenia es bastante rara en esta entidad. El tratamiento de primera línea para los pacientes cuando tienen anemia a día de hoy en España sigue siendo los análogos de eritropoyetina, y si no conseguimos la independencia transfusional o mejoría de la hemoglobina, o hay recaída después de conseguir una respuesta con los análogos de eritropoyetina, el tratamiento, la indicación va a ser lenalidomida. La dosis de lenalidomida, la que vamos a iniciar, es una dosis de 10 miligramos al día, se da por 21 días en ciclo de 28 días, y vamos a hacer reevaluación de la enfermedad tras 4 ciclos de tratamiento. Otra entidad importante que desde hace muy poco tiempo también tiene un tratamiento es el síndrome mielodisplásico de bajo riesgo con sideroblastos en anillos, bien sea con displasia unilínea o displasia multilínea. Y este tratamiento va a ser el luspatercept. Es la indicación que tiene aprobada a día de hoy. El luspatercept es un inhibidor de la familia del TGF-beta, que se ha visto que esto está sobreexpresado en los síndromes mielodisplásicos, y lo que va a hacer es que va a impedir la maduración del eritrocito de manera tardía. Entonces, al añadir el luspatercept, lo que hacemos es que inhibimos este TGF-beta, mejorando o quitando, ¿no?, esa inhibición que tiene para la maduración, por tanto, añadiendo maduración eritroide con la consiguiente aumento de la hemoglobina. No entraré muy en detalle a hablar del fármaco de luspatercept porque Carla lo hará más adelante, simplemente decir que está aprobado para síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo, que en España todavía no tenemos la aprobación, pero que hay un ensayo clínico, fase 3, que está comparando todo tipo de síndrome mielodisplásico, no solamente sideroblastos en anillos, sino que aquellos que no lo tienen también, que compara luspatercept versus epoyetina alfa con una randomización 1:1 y que tiene como endpoint la independencia transfusional. Otro fármaco de los que voy a nombrar así de manera somera, porque sí que es verdad que si hablara de cada una de las moléculas que están saliendo o que están en investigación dentro de los síndromes mielodisplásicos, podríamos hacer solamente una charla de los nuevos tratamientos, de las nuevas dianas terapéuticas, es el imeltestat. Y lo traigo porque es un fármaco que es verdad que ya está en un fase 3, incluso el fase 3 ya se ha cerrado, estamos pendientes de los resultados, y simplemente saber que ha conseguido buenas respuestas en aquellos pacientes que son refractarios a EPO o que tienen una EPO sérica alta y que no son candidatos a recibir tratamiento con eritropoyetina.
y que consigue un 42% de independencia transfusional y que no solamente parece que influye en la maduración eritroide consiguiendo una independencia transfusional, sino que también es capaz de influir en la clona que podemos encontrar en los pacientes, disminuyendo la misma, por tanto, haciendo respuestas más profundas de los síndromes mielodisplásicos. El imeltestat es un inhibidor de telómeros que sabemos que en los síndromes mielodisplásicos están acortados. Otros tratamientos que utilizamos dentro de los síndromes mielodisplásicos son varios. El luspatercept, como ya he dicho, en no sideroblastos en anillos, que está dentro de ensayos clínicos. La lenalidomida en pacientes no sin CONQ, aunque no está aprobado, y solamente los utilizamos en pacientes muy específicos y que no tengan otras opciones de tratamiento. Y los análogos de trombopoyetina. La trombopenia en el síndrome mielodisplásico es multifactorial. Lo que vamos a ver es un stop de la diferenciación megacariocítica. Como ya he dicho, ninguno de los dos análogos de eritropoyetina están aprobados a día de hoy y solo lo vamos a utilizar en síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo que tengan trombopenias aisladas como única citopenia, ya que se ha visto que en los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo puede haber mayor riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda y mayor fibrosis a nivel medular. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar en los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo? Los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo los vamos a caracterizar con alteraciones biológicas de alto riesgo, citopenias profundas. La indicación del tratamiento, como ya lo he dicho anteriormente, es siempre, porque en estos pacientes queremos influir o modificar la evolución de la enfermedad. Además, también vamos a dar tratamiento de soporte, como lo hacíamos en los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, y la quelación va a estar sobre todo indicada en aquellos pacientes que creemos que son candidatos a trasplante, ya que creemos que en ellos la supervivencia es mayor de 1 año. Entonces, cuando identificamos a nuestros pacientes con síndrome mielodisplásico de alto riesgo, lo primero que tenemos que saber es si son candidatos a trasplante o no. Aquellos que sean candidatos a trasplante, que van a ser pacientes jóvenes, menos de 70-75 años, que no tengan comorbilidades importantes, tenemos que ver qué datos biológicos tiene la enfermedad, porque dependiendo de estos datos biológicos, previo al trasplante, haremos un tratamiento o no. ¿Qué tratamientos hacemos previo al trasplante de médula ósea y por qué lo hacemos? Hacemos el tratamiento previo porque sabemos que en aquellos pacientes que tienen alto porcentaje de blastos o que tienen una alta carga tumoral, no bajar esta carga tumoral antes del trasplante da mayor probabilidad de recaída post-trasplante, por tanto, con una tasa menor de éxito del trasplante. ¿Qué tratamientos podemos utilizar? Podemos utilizar tratamientos intensivos, como hacemos en la leucemia mieloide aguda, que es el 3+7, con citarabina y daunorubicina, previo al trasplante. Y este lo vamos a instaurar en aquellos pacientes que creemos que sean capaces de tolerar el tratamiento, que no tengan comorbilidades importantes y que no tengan datos de citogenética o molecular de mal pronóstico, ya que sabemos que cariotipos complejos y alteraciones moleculares como el TP53 ofrece mayor toxicidad y no ofrece mejor respuesta que el tratamiento con hipometilante. Cuando tengamos estas características que tienen citogenéticas complejas o alteraciones moleculares como el TP53, probablemente intentemos, para reducir la carga tumoral, el tratamiento con hipometilante, ya que consigue las mismas tasas de respuesta y menor toxicidad. Y, si es posible, intentaremos meterlos dentro de un ensayo clínico para hacer una biterapia acompañando al hipometilante con algún otro tratamiento dirigido si es que el paciente lo presenta. En aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, que es la mayoría de los pacientes, como hemos visto anteriormente, el tratamiento que está aprobado hasta el día de hoy es la azacitidina en monoterapia y tenemos que intentar en la mayoría de pacientes introducirlos dentro de ensayos clínicos para combinar el tratamiento hipometilante con otros tratamientos dirigidos. La azacitidina o el hipometilante lo estamos utilizando desde 2009, desde que se vio que comparado con la terapia convencional que teníamos para ese momento, que eran las bajas dosis de citarabina, ofrecía una mejor tasa de respuesta y por tanto una mejor supervivencia global. Pero en los estudios que le dio la aprobación, que es el ASA001, se vio que las tasas de respuesta completa eran de 17% y que de la mejoría hematológica podían llegar a ser hasta de un 50%, que no está mal para aquellos pacientes que son mayores y que tienen comorbilidades y que lo que queremos mejorar es la calidad de vida. Pero se queda un 50% de pacientes que no consiguen respuestas completas, y no solamente que no consiguen respuestas completas, sino que el tratamiento con hipometilante solo, para alcanzar la respuesta tenemos que esperar hasta 6 ciclos de tratamiento. Eso quiere decir 6 meses de tratamiento donde el paciente está recibiendo transfusiones que empeoran su calidad de vida. Y además,
aquellos pacientes que consiguen respuesta, la mediana de duración de la respuesta son entre unos 10 y 12 meses aproximadamente. Varios grupos a nivel europeo y a nivel americano han intentado reproducir los datos del ASA001 y la verdad que, como pueden ver, tanto la tasa de respuestas como la tasa de supervivencia es bastante dispar entre unos y otros. Se ha intentado mejorar anteriormente los datos que tenemos con azacitidina en monoterapia, haciendo diferentes combinaciones con azacitidina más lenalidomida, azacitidina más borinostat, azacitidina más análogos de eritropoyetina o de trombopoyetina, y la verdad es que no se han visto grandes diferencias con azacitidina en monoterapia con todos estos fármacos que se han probado. Pero a día de hoy, gracias a las técnicas de secuenciación masivas que nos permiten profundizar los datos de los síndromes mielodisplásicos y saber mejor, conocer mejor la fisiopatología de los mismos y de las mutaciones que presentan, han surgido nuevas terapias, nuevas dianas terapéuticas, gracias que van dirigidos a estas alteraciones moleculares que pueden presentar nuestros pacientes. No entraré en detalle en cada una de ellas porque la verdad es que todos están dentro de ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y lo que vamos a intentar es añadir al tratamiento hipometilante el tratamiento con terapia dirigida, si tienen mutaciones como el IDH1, IDH2, FLT3 o mutaciones del TP53, y en aquellos pacientes que no tengan tratamientos targets, vamos a intentar añadir al tratamiento con hipometilante aquellos fármacos que nos ayuden a modular el sistema inmunológico o el microambiente tumoral, de esa manera haciendo que el sistema inmunológico sea capaz de reconocer a la célula leucémica. Y simplemente lo que queremos buscar añadiendo todos estos fármacos es cambiar aquel algoritmo terapéutico que teníamos donde simplemente íbamos a ver bajo riesgo, alto riesgo, trasplante, no trasplante y la única opción que teníamos era quimioterapia intensiva más azacitidina, pues añadirle a hacer un algoritmo nuevo de tratamiento para aquellos síndromes mielodisplásicos que alto riesgo, que es, tenemos el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, hacer secuenciación masiva en todos los pacientes. Si tienen alguna mutación que tenga un tratamiento dirigido, pues iniciar estos tratamientos, y en aquellos pacientes que no la tengan, pues iniciar tratamientos que nos ayuden a modular el sistema inmunológico, que ataquen vías de señalización del crecimiento celular. Y no solamente añadir un solo fármaco al tratamiento hipometilante, añadir también tripletes y de esa manera poder atacar por varias vías a la clona tumoral y de esa manera permitirle o no permitirle que pueda escapar. Y por supuesto seguirá dentro del algoritmo la indicación de trasplante o no en aquellos pacientes que sean candidatos. Aquellos pacientes que sean candidatos, las nuevas dianas terapéuticas jugarán un papel también en el mantenimiento posterior al trasplante, y en aquellos pacientes que no sean candidatos tendremos que mantener el tratamiento con hipometilante más el acompañante hasta que haya una progresión y evaluar según la respuesta. Y con esto yo ya finalizo. Me gustaría simplemente dar 3 pinceladas de los criterios que utilizamos para evaluar las respuestas de los pacientes. Hasta hace muy poco tiempo, incluso hasta el día de hoy, en muchos ensayos clínicos se siguen utilizando los International Working Group del 2006, que básicamente nos va a hablar de una respuesta hematológica eritroide, plaquetar y en neutrófilos, basado en lo que teníamos previo, en el aumento que vamos a tener durante el tratamiento comparado con lo que teníamos antes de iniciar el mismo. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, simplemente decir que se está trabajando en una nueva clasificación y que ya se utiliza a día de hoy más que todo en el margen de ensayos clínicos, y que lo que busca y el cambio mayor que ha hecho es en la respuesta hematológica eritroide, que no solamente está el aumento de 1.5 gramos sobre decilitros de la hemoglobina, sino que esta tiene que ser en 2 analíticas consecutivas, en 8 semanas, por un periodo de 16-24 semanas, para evaluar que de verdad hay una independencia transfusional, y también separa a los pacientes por una alta carga transfusional o una baja carga transfusional, y por tanto dándoles diferentes criterios de respuesta según el requerimiento transfusional que tenían previo al inicio del tratamiento. Muchas gracias. Ahora continuamos con Carla, quien procederá a hablar de más en detalle en cada uno de los fármacos que hemos nombrado hasta el momento, y las preguntas, como había dicho María anteriormente, las haremos al finalizar las 2 charlas. Pues muchas gracias, Antonieta, por tu excelente presentación, y gracias a GDEFO y a la SEP por organizar estos desayunos con expertos. Yo pasaré a profundizar un poco en lo que son todos los... Uy, a ver si pasa.
en lo que son todos los tratamientos que ha ido comentando Antonieta. Para facilitar un poco las diapositivas que tienen quizás demasiada información para el poco tiempo que tenemos, pues veréis que si aparece esta cruz, pues es un fármaco que se dispensa en la oficina de farmacia, administración intravenosa o en la farmacia hospitalaria. Las administraciones subcutáneas, si está autorizado para esa indicación, no está autorizado, está en ensayo, algunas alertas que debemos tener en cuenta y si se debe de ajustar por función renal o hepática. Y la verdad es que, como comentaba Antonieta, dianas terapéuticas hay muchísimas, como podemos ver en esta diapositiva, pero fármacos aprobados para síndrome mielodisplásico hay realmente muy pocos. Si hablamos de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, que Antonieta ya ha ido explicando, lo que queremos era tratar la anemia y la trombocitopenia y utilizaremos en función de la delección 5Q y otros parámetros, pues la lenalidomida, EPO, los Patercet, los miméticos, y vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de ellos. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es esos quelantes de hierro que vamos a emplear en los pacientes que tienen una dependencia transfusional y que pueden tener una sobrecarga férrica que genere un daño a diferentes órganos. Existen varios que actúan por diferentes mecanismos, pero que finalmente lo que promueven es la excreción de hierro fundamentalmente en las heces. El primero de ellos que se utiliza por vía oral es el de Ferasirox, que se debe tomar con el estómago vacío, con un alimento muy ligero, y que la dosis inicial es 14 miligramos kilo día. Cuando hay más de 20 unidades de transfusiones, una ferritina mayor de 1000. Hay una dosis inicial alternativa de 21 miligramos kilo día cuando la dependencia transfusional es mayor, y veremos un rango objetivo que se irá controlando. Es importante el control de la función hepática antes del inicio de este tratamiento, cada 2 semanas en el primer mes y luego cada mes. Además, está contraindicado su uso con filtrados menores a 60. Todos estos fármacos, quelantes de hierro, van a dar probablemente una coloración rojiza de la orina, y es importante que pues, hagamos educación sanitaria en estos pacientes para que no se asusten y tengan en cuenta que es parte del efecto adverso propio del tratamiento. Luego tendremos la eferoxamina, que ya es una administración intravenosa en perfusión continua o bien también perfusión cutánea, incluso administración intramuscular. Esta se da fundamentalmente con una dosis diaria entre 20 y 60 miligramos kilo, y la utilizamos únicamente cuando queremos un efecto muy rápido. Se utiliza sobre todo más en niños. En adultos realmente nosotros solo tenemos un paciente actualmente o dos en tratamiento con una administración intramuscular, y sí que da pues, efectos adversos a nivel renal y bastantes náuseas. También está aprobada en esa indicación. No lo está así la de feriprona, que es otro quelante que se utiliza por vía oral, pero que la aprobación que tiene es básicamente para las dependencias transfusionales en pacientes con talasemias. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle en este fármaco. Otro de los tratamientos que hemos comentado para mejorar esa anemia, ¿no?, es imitar el efecto de la eritropoyetina, que sabemos que lo que hace es estimular la diferenciación de los eritroblastos a eritrocitos. Entonces nosotros lo que haremos será utilizar análogos de la eritropoyetina intrínseca que permitan activar el receptor de la EPO y que mediante una cascada de señalizaciones pues tenga un efecto antiapoptótico y proliferativo de todos los eritrocitos. Y aquí nos encontramos con dos moléculas, darbepoetina, que está autorizada, se dispensa en la farmacia hospitalaria y está autorizada para estos síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. Realmente nosotros ya no la utilizamos en nuestro hospital porque por un concurso público se ha decidido que todas las darbepoetinas alfa pasemos a utilizar epoetina alfa biosimilar, el Vinocrit, que es el biosimilar de Prex, y hemos pues hecho una comunicación en el hospital hace ya tiempo, revisando estudios farmacocinéticos, donde decidimos emplear un factor de conversión de 1:200, aunque sí que hay estudios y puede que en vuestros hospitales hayáis utilizado un factor de conversión de 1:400 porque no son bioequivalentes. Como cualquier fármaco subcutáneo, tenemos que alternar los lugares de inyección y explicarle bien al paciente que debe hacer esto para evitar molestias, y bueno, pues no es necesario ningún ajuste, y los efectos adversos, sobre todo, pues hipertensión. La epoetina alfa, que es la que nosotros utilizamos en nuestro hospital, también está aprobada para esta indicación. Como había comentado Antonieta, empezaremos con una dosis inicial de 450 unidades por kilo hasta dosis máximas de 80.000 unidades, y esto lo mantendremos durante 8 semanas. Si después de las 8 semanas vemos que no existe una respuesta eritroide adecuada, lo que haremos será asociar, como nos había comentado ya Antonieta, el filgrastim. En nuestro caso, en nuestro centro no utilizamos lenograstim, porque parece que hay una acción sinérgica, sobre todo con aquellos pacientes que tienen sideroblastos en anillo, ¿no?, anemia refractaria, y se mantiene durante 4 semanas más concomitantemente con la EPO. Si después de estas 4 semanas no vemos una respuesta, se decide parar el tratamiento y pasar a un tratamiento diferente que tendremos de segunda línea, que veremos ya un poco cuáles son las opciones. Estos fármacos dan mucha hipertensión, mucha tos y cefalea, sobre todo
todas asociadas a hipertensión y puede ser que en algunos pacientes tengamos que iniciar un tratamiento antihipertensivo, aunque no son la mayoría, o que aquellos pacientes que, como ya hemos visto que son pacientes mayores que tengan comorbilidades, pues quizás si ya son hipertensos tengamos que modificar esa dosis de tratamiento antihipertensivo que llevan de base. Y entonces aquí, cuando ya no responden a la epoetina, pues ¿qué tenemos? Tenemos diferentes mecanismos de acción, ¿no? Y tendremos la opción de ensayos clínicos, tenemos la lenalidomida, que ahora hablaremos de ella, luspatercept, hipometilantes, y bueno, cada uno de ellos con indicaciones diferentes en bajo y alto riesgo. Como estamos en bajo riesgo, lo que tenemos aprobado para sideroblastos, para síndrome mielodisplásico de bajo riesgo es la lenalidomida. El mecanismo de acción es muy complejo, por lo que no voy a entrar ahora a explicarlo, pero saber que es un inmunomodulador y que lo que permite, mediante todas las acciones que vemos aquí, es alterar o modificar el microambiente tumoral. La dosis está indicado exclusivamente cuando existe la anormalidad citogenética de lección 5Q, y tenemos aquí cómo es la dosis inicial y cómo se van haciendo pues, las reducciones de dosis en función de las toxicidades. Es importante saber que no podemos iniciar el tratamiento si tenemos un recuento de neutrófilos o un recuento de plaquetas menor a las cifras que aparecen aquí en el recuadro, y siempre que haya pues, determinadas cifras de plaquetarias o de neutrófilos tendremos que ir haciendo disminuciones de la dosis. Como la lenalidomida en el síndrome mielodisplásico se suele utilizar una dosis máxima de 10 miligramos, no es necesaria la antiagregación o anticoagulación que sí que vemos en aquellos pacientes que llevan lenalidomida para mieloma múltiple a dosis superiores. Por lo tanto, eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí que se ajusta por función renal, como ya sabréis, y tenemos aquí los niveles de reducción de dosis en función del filtrado glomerular, y sí que tiene bastantes efectos adversos, sobre todo citopenias, neutropenia y trombocitopenia. Como comentaba Antonieta, el 20-25% de los pacientes que tienen la deleción 5Q en el síndrome mielodisplásico también tienen asociada una mutación TP53, y estos pacientes son los que sabemos que tendrán un peor pronóstico o una mayor evolución a leucemia mieloide aguda, y es por eso que en estos pacientes deberíamos ya tener en cuenta que es probable que fracasen a la lenalidomida, pero como tampoco tenemos otras opciones terapéuticas, pues muchas veces intentamos este tratamiento igualmente para intentar conseguir una respuesta o tener que llevar luego a ensayo clínico. La lenalidomida lleva ya autorizada desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos el estudio fase 3 donde comparaba las dosis de 5 o 10 miligramos y placebo, y que es el que llevaba la autorización, como vemos, de la lenalidomida, porque era capaz de incrementar las dosis los niveles de hemoglobina, y hoy en día ya está dentro del SINTRA-REP trial, pues el estudio de lenalidomida versus placebo, que ya se han publicado los resultados en pacientes que no tengan dependencia transfusional. Es decir, la indicación de lenalidomida es con deleción 5Q en pacientes con dependencia transfusional, y este paper y este ensayo lo que pretende es revelar su utilidad en pacientes que no tengan dependencia transfusional, aunque todavía no ha conseguido la aprobación de esta indicación con este ensayo. Y luego llega el famoso luspatercept, que ha abierto pues, un nuevo panorama en aquellos pacientes con anemia dependiente de transfusiones debido a síndromes mielodisplásicos de riesgo muy bajo, bajo e intermedio con sideroblastos en anillo, que deben de haber obtenido una respuesta insatisfactoria o no sean candidatos a los tratamientos basados en eritropoyetina. Sí que tiene la autorización por parte de la EMS, pero se tiene que importar en la web de medicamentos extranjeros. Es importante saber que se administra por vía subcutánea y que a la hora de prepararlo solo podemos poner, según ficha técnica, un máximo de 1,2 mililitros en cada jeringa, y la dosis inicial es 1 miligramo kilo una vez cada 3 semanas. Si el paciente sigue necesitando transfusiones de eritrocitos después de 2 dosis consecutivas, incrementaremos a la siguiente dosis, que es 1,33 miligramos kilo, y lo mismo si después de 2 dosis a la dosis máxima de 1,75 miligramos kilo cada 3 semanas. Las reducciones de dosis se realizarán cuando consigamos una hemoglobina mayor de 12, se deberá de parar el tratamiento, y siempre que tengamos que volver a iniciarlo cuando empieza a disminuir de nuevo la hemoglobina, lo haremos pero con la dosis anterior a la que el paciente estaba en tratamiento cuando tuvimos que pararlo. Y aquí vemos cómo son las dosis actuales y las reducciones de dosis que se van realizando en este tratamiento. Este tratamiento es esperanzador, pero como todos sabréis, no está aprobado a su financiación y por lo tanto no podemos utilizarlo. Vemos que el coste de 18 ciclos con el precio actual que tiene por la importación extranjera es de 86.000 euros. Por lo tanto, en nuestro centro sí que hemos utilizado en un paciente que se ha hecho un informe para la Comisión Farmacoterapéutica y ha sido aprobado por el CAT-SALUD. La verdad es que ese paciente tenía una dependencia transfusional muy elevada, no respondía ya a eritropoyetina, y los resultados que está teniendo pues, son maravillosos, pero ya no nos han autorizado ningún tratamiento más. Y como explicó Antonieta, lo que hace el luspatercept es actuar a nivel
del TGF-beta, inhibiendo por lo tanto estas señales, estas cascadas, y lo que permite es pues una maduración eritroide, pero digamos que unos puntos más maduros o unos estados de precursores más avanzados que lo hace la EPO, que sería a nivel inicial. Y aquí vemos cómo ha ido cambiando la dependencia transfusional, o sea, en este caso la independencia transfusional, en el color azul es luspatercept, donde se consigue una independencia transfusional mucho mayor que con placebo en el ensayo que llevó a su autorización. Además, aquí vemos cómo es el incremento en gramos por litro de la hemoglobina, de luspatercept versus placebo, y bueno, pues no vamos a profundizar en todas las respuestas, pero sí que un 70% versus 5% en placebo de incremento de 1,5 gramos de decilitro de hemoglobina. Por lo tanto, esto es lo que llevó a su autorización, porque reduce la severidad de la anemia en pacientes con sideroblastos en anillo que sean dependientes de transfusiones y que no respondan tampoco a estas ni a la EPO. Y luego, pues como comentábamos, estos pacientes a veces van acompañados también de trombopenia. Entonces, para tratar las trombopenias, sabemos que la trombopoietina se une a su receptor, llamado también CMPL, y lo único que podemos pensar es que tenemos que imitar a este receptor. Y tenemos que imitar a este receptor para promover la biogénesis plaquetaria. Y lo haremos con 2 fármacos, ninguno de ellos autorizados, el romiplostim, que es un péptido de fusión que va a actuar a nivel del mismo receptor CMPL, imitando a la TPO, o el trombopag, que lo que hace es unirse ya a nivel del dominio transmembrana y que generará unas cascadas de señalización similares, aunque no idénticas, a la EPO. Para ello necesitamos informes, es decir, no se puede utilizar de rutina, y los hematólogos, cuando ven justificado este tratamiento, lo que hacen es hacernos una solicitud. Nosotros hacemos un informe técnico de soporte que defendemos ante la Comisión Farmacoterapéutica como indicación no autorizada, y si se aprueba, que sí que se aprueba en ocasiones, los pacientes pueden empezar tratamiento. ¿Y qué tratamiento empezamos respecto a romiplostim o el trombopag? La verdad es que no está nada claro, y nos basaremos fundamentalmente, una vez que nos lo aprueban, en las preferencias del paciente, que luego comentaremos cada fármaco, pero sí que existe una revisión de la Cochrane donde vemos cuáles son los miméticos de trombopoietina y qué resultados se obtuvieron al revisar 6 ensayos clínicos. Y lo cierto es que en cuanto a la mortalidad, pues no ha habido diferencias. En cuanto a la transformación al LMA, no está claro si este uso de TPOs, de análogos de TPO, puede acelerar la transformación al LMA. La incidencia de eventos hemorrágicos se ha visto que es inferior en aquellos pacientes que eran tratados con miméticos de TPO. El requerimiento transfusional, pues hay poca o ninguna evidencia de que disminuya la necesidad de transfusión. La calidad de vida no se estudió, y los efectos adversos, pues no hay evidencia de que los pacientes tratados con miméticos de TPO sufran mayores efectos adversos, y existe incertidumbre en cuanto a los graves. Con todo esto, si el paciente requiere de estos fármacos, hablaremos del trombopag, que se administra por vía oral, o romiplostim. Una vez que se ha autorizado el trombopag, se dispensa en la farmacia hospitalaria. Tenemos que saber que no se debe administrar con insuficiencia hepática. Muy importante la interacción con las estatinas, inhibidores de hidroximetilbutárico reductasa, porque existen pacientes que requieren una disminución de dosis de estatina al tener un tratamiento concomitante con el trombopag. Sí que da muchas náuseas y vómitos, y es importante la atención farmacéutica al paciente, explicándole muy bien que no puede tomar productos lácteos antiácidos ni suplementos minerales ni 4 horas antes de tomar el trombopag ni 2 horas después. Y esto es importante porque estamos hablando de pacientes que están pues muy polimedicados, probablemente con una edad avanzada y otras patologías, y que pues podemos sentarnos incluso con ellos a organizar su planning de toma de medicamentos a lo largo del día para encontrar el momento adecuado en el que no existan estas interacciones. Respecto a romiplostim, que se administra por vía subcutánea, lo cierto es que nosotros lo administramos fundamentalmente en el hospital, por un tema de hospital de día, por un tema de reaprovechamiento de viales, pero es verdad que existen pacientes candidatos a un tratamiento subcutáneo domiciliario, y algunos pacientes ya tenemos un tratamiento en su casa, pues después de haber aprendido adecuadamente la técnica de administración. Empezamos por dosis de 1 microgramo kilo, y podemos ir aumentando hasta 10 microgramos kilo subcutáneo en función del recuento plaquetario. No es necesario un ajuste concreto, y los efectos adversos, pues normalmente en el lugar de inyección, molestias y también infecciones o hipersensibilidad. Por lo tanto, aquí ya hemos repasado un poco los tratamientos de bajo riesgo, que tampoco es que, como veis, existan muchas posibilidades, y pasamos al alto riesgo. En el alto riesgo, como ya nos ha explicado Antonieta, hablaremos de pacientes elegibles para trasplante o pacientes que no son elegibles para trasplante, y en función de esto el abordaje será diferente.
Si nosotros decidimos que el paciente tiene un cariotipo de buen pronóstico y que es candidato a ir a trasplante, utilizaremos la quimioterapia intensiva 3+7, igual que la que se utiliza en leucemia mieloide aguda. En nuestro caso utilizamos daunorubicina, en algunos hospitales se sigue utilizando hidarubicina y vemos, bueno, pues aquí sería nuestro esquema de tratamiento donde a esta quimioterapia debemos acompañarla de la pauta antiemética con ondansetron, del colirio de dexametasona y la piridoxina vitamina B6 para evitar como profilaxis de las neuropatías, y aquí tenemos la citarabina que se va administrando todos los días seguidos con el colirio que se mantiene hasta 2 días después del fin de la citarabina. Del TPH no hablaremos mucho, simplemente que el régimen mieloablativo más empleado es fludarabina y busulfán. Evidentemente el TPH autólogo auto-TPH no ha mostrado beneficio y toda la decisión del régimen mieloablativo dependerá de las características del donante y las características de la enfermedad, pero no vamos a entrar ahora en detalle en el trasplante. Como comentaba Antonieta, también utilizaremos azacitidina en aquellos pacientes que sean candidatos a elegir un hipometilante. Sí que está aprobada para los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo y utilizamos una dosis de 75 miligramos metro cuadrado durante 7 días. Es verdad que en ocasiones hacemos el régimen alternativo que conocemos como 5-0-2, que sería pues utilizarlo de lunes a viernes, probablemente días 1 a 5, descansar el fin de semana y luego administrar 2 días. Y se ha visto además que se han comparado estos dos regímenes y no se han visto diferencias, por lo tanto sí que es adecuado hacerlo de cualquiera de las dos maneras, pero siempre que empecemos con un tipo de esquema, pues ya se recomienda mantener este esquema en los pacientes. Cuando preparamos la azacitidina subcutánea debemos de saber que no podemos preparar jeringas con más de 4 mililitros en cada una de ellas. Sí que presentan muchas citopenias, muchas náuseas y vómitos, y por eso utilizamos ondansetron como pauta antiemética. Y aquí sí que es importante, como toda inyección subcutánea, alternar los lugares de inyección, pero en esta, evidentemente, si pensamos que son 7 días seguidos, pues mucho más. No se recomienda poner el hielo inmediatamente después de la inyección, porque lo que haría con ese efecto de frío sería probablemente impedir la absorción adecuada y absorción lenta que se va produciendo cuando es una administración subcutánea. Pero sí que se recomienda pues, utilizar parches que tienen hialurónico, porque probablemente estos pacientes con tantos tratamientos y tantos ciclos pues acaban con las zonas de inyección pues bastante mal y se quejan bastante. Y bueno, pues nada, aquí no podemos profundizar mucho, pero vemos cuáles son los ensayos que llevaron a la aprobación de azacitidina en los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, cómo se compararon los diferentes esquemas y dosis, y bueno, os dejo esta bibliografía por si os fuese de interés. El otro hipometilante que tenemos es la decitabina, pero esta no está aprobada para los síndromes mielodisplásicos, por lo tanto la pasamos un poco por alto. Saber que el mejor esquema de tratamiento tampoco está claramente definido. Si se utilizase decitabina por pues, los motivos que se considerase, pidiendo un informe evidentemente a la Comisión Farmacoterapéutica y autorización, podríamos utilizar 20 miligramos metro cuadrado día intravenosa o subcutánea durante 5 días, y hay un régimen alternativo que sería la mitad de la dosis pero durante 10 días para aquellos pacientes que tengan mutaciones de mal pronóstico, y está definido así en la literatura. Entonces, ¿qué hacemos cuando, a pesar de los agentes hipometilantes, el síndrome mielodisplásico pues falla y no responde, que pasa en un alto porcentaje de pacientes? Aquí ya tenemos que entrar a jugar con todo lo que no está autorizado y con los ensayos clínicos. La lenalidomida no está autorizada para el síndrome mielodisplásico de alto riesgo, hemos visto que para bajo riesgo sí, y por lo tanto solo la utilizaríamos para reducir la enfermedad antes del trasplante en aquellos que presenten deleción 5Q o tras fracaso al tratamiento estándar, pero pacientes muy contados y muy poco. Otro fármaco que os puede sonar mucho y que está funcionando muy bien en leucemia mieloide aguda es el venetoclax. Esto sería una combinación con azacitidina, está en el ensayo clínico, se ha solicitado alguna indicación autorizada a nuestra comisión, pero ha sido denegada, la verdad. Pero bueno, el fundamento sería, en cuanto al escalado de dosis, el mismo que leucemia mieloide aguda, 100, 200 y después 400 el tercer día y posteriores. En insuficiencia hepática grave se debe reducir un 50% la dosis, y sí que es importante tener en cuenta que este fármaco va asociado a un síndrome de lisis tumoral, sobre todo si la función renal está tocada, por lo que tendremos que utilizar como profilaxis allopurinol e hidratación y como tratamiento en caso de que este se manifieste rasburicasa. Además va asociado a bastantes citopenias. Se debe tomar junto con una comida para evitar un riesgo de pérdida de eficacia, e importantes las interacciones en aquellos pacientes que están tratados con profilaxis antifúngica con posaconazol o isavuconazol. Con posaconazol está contraindicado, con isavuconazol haríamos el mismo escalado pero a la mitad de la dosis, y bueno, pues si estuviese ingresado el paciente lo ideal sería micafungina, que no interacciona y no habría que ajustar la dosis de venetoclax.
Simplemente que os conste que os lo pueden solicitar en vuestros servicios asociado a azacitidina. Realmente no hay ningún ensayo que haya autorizado esta indicación, pero sí que hay un ensayo clínico retrospectivo donde se incluyeron los pacientes con síndrome mielodisplásico de alto riesgo que podían haber recibido o no tratamiento previo con hipometilantes. Recordemos que aquí se asociaban hipometilantes. Un total de 44 pacientes y vemos que las diferencias en cuanto a expuestos a hipometilantes antes o después pues no son notorias, pero sí que la inmunosupresión es muy importante y un 21% tuvieron que suspender por efectos adversos. Además, bueno, pues los cariotipos complejos no tenían buena respuesta. Y dicho esto, y ya para acabar un poco, pues realmente el trabajo, ¿no? Todavía estamos en ello con todos los ensayos clínicos que tienen diferentes dianas terapéuticas y que van asociados bien a hipometilantes y otro fármaco más, como hablaba Antonieta de los tripletes. Y tendremos diferentes dianas que nos tienen que sonar y diferentes nombres de fármacos que debemos conocer. El primero de ellos pues serán los inhibidores de IDH1 y IDH2, como el ivosidenib y el enasidenib. Luego hablaremos también de inhibidores de puntos de control inmunitario como los anti-PDL1, el durvalumab. También los inhibidores de puntos de control inmunitario anti-CD47 como el magrolimab. Inhibidores de puntos de control inmunitario anti-TIM3, que este sí que ya está teniendo muy buenos resultados, el sabatolimab MBG 453, e inhibidores de la enzima activadora NEZ8, que este también está teniendo muy buenos resultados, que os sonará que es el pevonedistato. Por lo tanto, con todo esto, ¿cuál es nuestro resumen en cuanto al síndrome mielodisplásico? Pues evidentemente los síndromes mielodisplásicos son heterogéneos y los objetivos terapéuticos son muy diferentes en función del paciente ante el que nos encontremos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de pacientes son mayores y con comorbilidades y esto pues condicionará mucho la elegibilidad a trasplante o el tipo de efectos adversos que pueden manifestar o toxicidades asociadas. Las nuevas técnicas de secuenciación masiva mediante NGS y el inmunofenotipo nos ayudarán a caracterizar la fisiopatología del síndrome mielodisplásico. Las nuevas dianas terapéuticas con opciones de dupletes o tripletes que van a evitar ese escape tumoral parece que ofrecen un futuro muy prometedor para los síndromes mielodisplásicos, una patología un tanto abandonada que como veis pues no tiene muchas opciones terapéuticas autorizadas. Evidentemente es necesario incluir a los pacientes en ensayos clínicos siempre que sea posible porque le aportaremos el estándar de tratamiento más una nueva molécula que puede beneficiar en función de la diana a la que vaya dirigida. Y por último, pues la atención farmacéutica al paciente es fundamental para asegurar la adherencia, para evitar los efectos adversos e interacciones y también nuestro apoyo a los clínicos a la hora de intentar justificar esas indicaciones no autorizadas en las comisiones farmacoterapéuticas de pacientes que sí que se podrían beneficiar, aunque los fármacos pues todavía no están autorizados para las mismas. Con todo esto acabamos la sesión. Muchas gracias a todos y ahora pues el turno de preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, creo que había ya una por el chat. María, no sé si estás por ahí. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a las dos por vuestras ponencias. La verdad que nos habéis hecho un súper repaso muy claro, muy didáctico y muy práctico, yo creo, para nuestro día a día. A mí la sensación que me queda es como que en realidad autorizados tenemos un par de tratamientos bastante clásicos y bueno, y potencialmente tenemos una infinidad de posibilidades, ¿no? Supongo que la clave estará en ir pues, recopilando más información e ir valorando realmente cuáles son pues también coste efectivos. En este sentido tenemos una pregunta de Vicky Hernández sobre el luspatarcept. Nos dice, quería preguntar por las diferencias en eficacia en el tratamiento con luspatarcept y lenalidomida en el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillos. En el ensayo Medallist comprobó que la mitad de los pacientes no obtenían independencia transfusional 8 semanas en cualquier momento del estudio y ninguno logró mantener la respuesta a 12 semanas. Y por otra parte, en el otro ensayo, en el Santini, la lenalidomida logró resultados similares. ¿Qué opináis respecto a esta eficacia del luspatarcept? A ver, bueno, es difícil comparar, o sea, las poblaciones son diferentes porque la lenalidomida no está aprobada en síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo y los datos que hay de lenalidomida fue en aquellos pacientes que no son síndrome mielodisplásico 5Q, que es donde tiene la indicación lenalidomida, sí que hay datos y hasta un 20% de pacientes que no 5Q pueden conseguir independencia transfusional con lenalidomida, pero no justifica en ninguno de los estudios solamente aquellos pacientes que tengan sideroblastos en anillo. Habla de
todos los síndromes mielodisplásicos que no sean 5Q. Entonces, sí que se puede utilizar, pero la indicación a día de hoy para la lenalidomida simplemente es en síndromes mielodisplásicos 5Q, que es una fisiopatología diferente a la del síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo. Y el luspatercept es totalmente cierto lo que nombras en el ensayo Medalis, pues si logran unas tasas de respuesta globales de un 50 o 60% de los pacientes, y sí que es verdad que a medida que van progresando las semanas, una de las diapositivas que puso Carla, donde ponían la independencia transfusional y cómo la medían en los diferentes endpoints que tenían durante el ensayo, que era las 12 semanas y a las 24 semanas del estudio, sí que algunos pierden la respuesta que consiguen al principio. Entonces, esto es normal, nos pasan con la mayoría de tratamientos, a medida que van evolucionando, van a haber algunos pacientes que van a perder la independencia transfusional, y es por eso que a día de hoy existe un ensayo, un fase 3 comparativo, donde va a comparar no solamente los síndromes mielodisplásicos y sideroblastos en anillo, sino todos los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo que tengan dependencia transfusional, que compara luspatercept versus eritropoyetina para ver cuáles son las tasas de respuesta y de verdad cuál es la duración del tratamiento. Y también este ensayo nos va a ayudar a posicionar un poco el luspatercept en cuanto al tratamiento de la anemia de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. Entonces, nosotros tenemos este ensayo abierto en nuestro centro. La verdad es que las sensaciones son bastante buenas. La randomización es 1 a 1, por tanto los pacientes tienen la misma posibilidad de recibir eritropoyetina, que es el tratamiento que está aprobado, versus luspatercept, y las respuestas son buenas. Y la duración, tenemos pacientes que ya llevan más de un año en tratamiento con independencia transfusional, con hemoglobinas de 12 perfectamente, pero tenemos que esperar los resultados de este fase 3 para confirmar lo que habíamos conseguido en el ensayo clínico Medalis, que es solamente para los sideroblastos en anillos. Pues muchas gracias, Antonita. Yo tengo preguntas sobre el luspatercept también. Mi pregunta es, o sea, tenemos este ensayo comparativo, ¿no?, con la EPO, pero en realidad tanto luspatercept como EPO actúan en puntos diferentes ¿no?, del proceso de diferenciación celular. ¿No hay ningún ensayo que plantee la combinación de ambos? ¿No podrían tener un efecto sinérgico? Por el momento no los hay. Supongo que cuando luspatercept consiga la aprobación 100%, pues allí es cuando se empezará a pensar ¿no?, en combinarlos, porque esto ya de combinarlos cuando un fármaco no está aprobado, pues ya sabes que es más difícil en cuanto a financiación, las farmacéuticas y todo esto. Entonces supongo que cuando yo consiga la aprobación, pues es allí donde empezaremos a jugar para ver qué papel tiene, porque supongo que ningún fármaco se querrá quedar atrás. Entonces allí sí que, bueno, interesará quedar, ¿no? Ustedes saben mejor de esto que yo, y es una competencia a ver quién gana la primera indicación o no. Y os quería preguntar un poco en relación a este paciente que comentabais, ¿no?, que se aprobó el luspatercept, pero luego se retiró la aprobación. Mi duda es si el luspatercept, entiendo que en principio es un tratamiento crónico, ¿hasta qué punto creéis que tiene sentido solicitarlo? O no sé por qué se canceló la aprobación, pero ¿creéis que tiene un valor iniciar tratamiento y luego suspenderlo? Sí, o sea, este paciente sigue con tratamiento, con luspatercept. Vale. Sí, yo creo que lo que se refería a Carla era más que todo que conseguimos que un paciente nos lo aprobaran y el resto no. La verdad es que la indicación era bastante clara en este paciente. Había recibido casi 3 años de tratamiento con eritropoyetina, con muy buena respuesta. Había perdido totalmente la respuesta a eritropoyetina, con un soporte transfusional aproximadamente cada 15 días. Un paciente de unos 70 y pico años sin ninguna comorbilidad, y que la única alteración que tenía era una anemia. Entonces está en tratamiento con luspatercept, ya lleva más de 24 semanas, está con una hemoglobina alrededor de 10, 11, a veces sí que consigue bajada. Le hemos tenido que subir la dosis a 1,3, si no recuerdo mal, porque consiguió una respuesta muy clara. Desde la primera dosis se dejó de transfundir, que ya la hemoglobina llegó a 11, y luego no se ha vuelto a transfundir, pero la hemoglobina bajó a 9,5, 9,8, y se mantuvo así varias semanas de tratamiento, y por eso decidimos subirle la dosis a 1,3. Y desde que está con 1,3 vuelve a tener hemoglobinas por encima de 10, pero a partir de la primera dosis de luspatercept nunca más se ha vuelto a transfundir, y se transfundía cada 15 días.
Además, Vale, en este sentido, María, el CatSalud sí que nos pidió pues con un Excel, ¿no? seguimiento. Sí, de seguimiento mostrando cómo había sido la dependencia transfusional, la hemoglobina y la evolución, porque claro, tampoco vas a, como tú bien apuntabas, a denegar un tratamiento que está funcionando en un paciente que ya ha iniciado, pero sí que a partir de entonces no nos han aprobado ninguno y tiene Vale. sentido porque el coste que tiene, ¿no? Tiene una expresa resolución de no Mm, financiación y por lo tanto no podemos financiarlo. Vale, pues nada, quería terminar así con una última pregunta que Antonita sí que comentaba, ¿no? Muy claramente que según los criterios IPSS-P, pues parece que está bastante definido cuándo iniciar tratamiento, cuándo no, que puede ser un tema un poco difícil de decidir en estos pacientes pues mayores con síndrome mielodisplásico con el riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda. Y quería preguntar un poco, pues en la consulta en el día a día, además de estos parámetros así tan objetivos, pues qué, no sé, qué se tiene en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento, qué otros parámetros, que supongo que es una decisión un poco compleja. Sí, a veces sí que lo es, sí que es verdad que la edad no lo es todo. A veces vemos pacientes de 60 años que claramente no le iniciamos un tratamiento por las comorbilidades que tienes, como podemos ver pacientes de 70, 71 años o 75, que la verdad es que están bastante bien, incluso más, hasta 80, 80 y nosotros tenemos pacientes en tratamiento hasta 86, 88 años de pero son pacientes que no tienen prácticamente comorbilidades, que son totalmente independientes. Básicamente nos apoyamos de geriatría. A veces si la consulta es muy dudosa, pues hacemos una consulta con geriatría donde pasamos diferentes escalas que nos van a indicar ¿no? el performance status que tiene este paciente, qué ECOG tiene estos pacientes y si de verdad consideran que es candidato a un tratamiento o no. Hay diferentes escalas que la verdad es que no las he nombrado porque no nos da el tiempo de nombrarlas todas, pero sí que en estos pacientes mayores, pues las utilizamos para poder decidir si son candidatos a tratamiento o no. Por supuesto, en todo lo que son pacientes mayores son candidatos a tratamiento no intensivo, que van a ser la mayoría de los pacientes que se diagnostiquen con síndrome mielodisplásico. El trasplante lo hacemos en en muy pocos Ya. pacientes. Un tema que quería comentar antes de que acabemos es que, Antonieta, si nos puedes explicar un poco esa nueva clasificación que se propone de los síndromes mielodisplásicos, que en el último AS creo que fue. Sí. Sí, en el Congreso del Europeo de Hematología que se celebró la semana pasada Lo dejo. en Viena y en el grupo catalán que también de hematología que también se celebró hace un par de semanas, hay cambios en la clasificación. Actualmente tenemos la OMS de 2017, pero se habla de que a nivel biológico, el síndrome mielodisplásico se diferencia muy poco de la leucemia mieloide aguda. Por tanto, Ujú. lo que busca esta clasificación es que todos aquellos pacientes que ya tengan un alto porcentaje de blastos, más de 5% de blastos en médula ósea, ya no se llamarán síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 1 o tipo 2, sino que pasarán a llamarse síndrome mielodisplásico barra LMA. Y el tratamiento va a ser como muy parecido al de la LMA, que lo que buscamos es modificar la enfermedad y que no vaya a progresión de esa manera e iniciar tratamientos como un poco más dirigidos de manera más precoz y evitar que la progresión y que la supervivencia disminuya con respecto a eso. Y también a nivel del pronóstico, pues lo que comenté de la molecular, se está trabajando en un índice pronóstico, un IPSS-R molecular, añadiendo Ujú. todos los datos de molecular al índice pronóstico para ayudarnos también al tratamiento tanto de tratamientos dirigidos como a decidir pacientes que se tratan o no. Sobre todo aquellos que son de riesgo intermedio, que muchas veces nos da un poco de duda porque son pacientes que están bien, pero tienen 65, 68 años y dice, y si me progresa a los 70 y ya no lo voy a poder Claro. trasplantar, a lo mejor lo tengo que trasplantar ahora. Ujú. Pero tiene muy pocas citopenias, entonces hacemos la NGS y en esos pacientes, si tienen alteraciones de mal pronóstico, pues buscamos el trasplante sin ningún tratamiento previo, trasplante directo. Pero son casos muy detallados y que se comentan en sesión día a día entre todos para poder buscar la solución más idónea y explicándole siempre al paciente, por supuesto, los riesgos que implica una ¿Y cosa u otra. crees que este cambio en la clasificación o la nomenclatura sí que va a tener un impacto a la hora del tratamiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, bastante, sobre todo la obligatoriedad de hacer la NGS, porque a día de hoy lo hacemos a todos los pacientes, en nuestro centro lo hacemos a todos los pacientes, pero todos los que son mayores, de alto riesgo, donde el tratamiento no me va a cambiar, lo hacemos a nivel de investigación, no lo hacemos a nivel Ujú. de práctica clínica habitual. A nivel de práctica clínica habitual lo hacemos en los de riesgo intermedio y en los de bajo riesgo que van a trasplante. Bueno, en todos los que van a trasplante lo solemos hacer.
Vale, pues bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si queréis decir algo más, nos pasamos 4 minutos. Pues yo creo que con esto quedaría cerrado y nada, dar gracias de nuevo a las ponentes, a la organización y sobre todo a todas las personas que nos habéis acompañado en este último desayuno. Espero que os haya parecido interesante y que os haya sido de utilidad. Y nada, que vaya muy bien la mañana. Muchas gracias a Gracias. Muchas vosotros. Hasta gracias a luego. todos. Hasta Adiós, luego. buen día.